Hola a tothom, benvinguts al programa Cada veu es jove de sal des de les Bernardes. Avui amb nosaltres tenim un esportista d'elit que la seva passió és el judo. El judo és un art marcial que fomenta valors com el respecte, la confiança, l'amistat. Avui, com ja tenim, el meu entrenador, vale, del GEC, que ara us el presentaré, vale? Però abans d'això m'agradaria saber si tu faries alguna vegada judo en la teva vida. Bueno, clar, si m'ho preguntes... Ara jo crec que no, perquè clar, jo ja tinc 15 anys i és que amb 15 anys, o sigui, jo crec que els esports, un esport tu el comences a practicar quan ets jove, quan ets més petit. Però clar, ara amb 15 anys, com que ja tens una edat i doncs... Per què? En el meu club hi ha persones que són majors ja grans i justament vam fer el canvi de cinturó aquest dimecres, el dia 3 de juny, vale? I vam fer el canvi de cinturó i els hi va donar un groc, que ja està superbé. I van posant i estic molt content, la veritat. I bueno, doncs, tal com ja he dit abans, avui tenim el meu entrenador, es diu Pedro Carpintero, vale? I ara, bueno, és campió de judo, de categoria veterans, del món, de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del món. A part d'això, sobretot, és una persona que s'ha dedicat a tota la seva vida a transmetre els valors del judo i gràcies a això hi ha moltes persones que estan fent judo al GEC. Benvinguts, Pedro Carpintero. Gracias. Mira, yo me llamo Pedro Carpintero Muñoz de la Peña. Soy cinturón negro, séptimo dan de judo, que no es cinturón negro, es rojo y blanco, y de judo y de defensa personal. Actualmente dirijo la sección de judo del GIG desde el próximo año, que serán 50 años. Llevo 49 y el próximo año 2027 llevaré 50 años dirigiendo el judo del GIG. He llevado en la selección catalana senior, también he llevado con ello. He llevado la categoría de veterano durante 14 años y por mis manos han pasado muchísima gente de Gerona. De lo que estamos ahora a nivel nacional han pasado mucho más manos todavía. Bueno, pues la primera pregunta, m'agradaria saber qui era aquell noi de 16 anys, perquè si ens hem informat bé vas començar als 16 anys, vale? I que va entrar per primera vegada dins un tatami. Pues yo entré la primera vez en un tatami en la calle Alvareda de Girona, donde había, en un lado estaba la OGE, antigua Falange que se llamaba, porque no había otra cosa, y luego estaba a 20 metros, teníamos las oficinas oficiales del GEC, en la misma calle Alvareda. Allí estuvimos 2 años haciendo judo y luego nos trasladamos en el GIG, pedimos si nos dejaban entrar allí como sección y nos dieron la sección de judo en 1967, al principio del 68. Y entonces estaba el presidente que había, que era el señor Cabla, nos dio cabida para entrar ahí dentro y hasta la fecha pues hemos recorrido 6 instalaciones en total del GIG en diferentes puntos. Hasta ahora tenemos vinculada la que tenemos en San Narciso, del cual es una de las más grandes que hay en Cataluña, 364 metros cuadrados, y allí pues llevo haciendo judo ahora, lo que he dicho antes, 49 años consecutivos, sin parar. Sí, wow. Sí que són anys. I també hem vist que sempre parles amb una admiració molt especial del teu mestre Julián Azañón. ¿Qué significa para tú aquí, maestra? Pues mira, Julián Azañón fue el primer maestro que tuve y el único.
y el único. He estado en muchos cursos, estás a nivel nacional e internacional, pero como maestro he tenido el placer y el gusto de tener a Julián Azañón, que actualmente tiene ahora 84 años, está retirado del judo, del mundo del judo, por diferentes circunstancias. A veces la edad no perdona para nadie, y sea deportista o no sea deportista, pero fue el que me indujo dentro de eso más. Es una persona que la admiraré siempre por una razón muy simple. Él vino a hacer el servicio militar aquí a Gerona. Empezó en el año 66 y a final del 67 lo licenciaron, que vivía en Barcelona. Pero con todo eso, 2 veces a la semana venía desde Barcelona al JEP a hacer judo, a darnos clases. Lloviera o no lloviera, él venía en una moto. Y yo cuando iba a competir, con el tiempo iba a competir a Barcelona, pues no había los medios que hay ahora de transporte, de pasar de un lado para otro. Entonces me tenía que marchar, la competición era el sábado, y tenía que marchar el viernes, porque los trenes tardaban de Gerona, o de Girona a Barcelona, un promedio de 4 horas. No llegábamos a las competiciones, entonces teníamos que quedarnos a dormir en Barcelona. Y con el maestro Julián Azañón, yo me quedaba a dormir muchas veces en su casa. Por eso siempre tengo muy agradecido. Hay gente que a lo mejor no le cae bien, otros cae, esto es el problema que tenemos todos. A uno le cae mejor, a otro le cae peor. Pero para mí es un hombre que ha sido como un padre para mí. Doncs ara, bueno... Que bonito. Sí, de veritat, molt guai. Però ara també entrem dins de l'amistat, ¿vale? Sabem que tenies una colla de 5 amics, ¿vale? Que vau començar junts a fer el judo, ¿vale? I què et va fer continuar després de 60 anys fent judo? Bueno, me preguntas si ellos continúan haciendo judo o han No, continuado haciendo judo. a veure, d'aquell grup de 5 amics Sí. que vau començar junts, què creus que et va fer continuar durant més de 60 anys? Bueno, es que aquello éramos nosotros amigos fuera del judo. Y nos juntamos los 5 para hacer judo. ¿Qué pasa? Que ellos se volcaron por otros deportes después y yo continuaba con el judo. Yo hubo una época que hacía judo y karate, las dos cosas. De karate estuve haciendo 4 años, me gustaba, me encantaba, porque me daba mucha flexibilidad, agilidad, pero luego al final me decidí por el judo. Y en el judo pues he encontrado muchos valores que a lo mejor en otros deportes o en otros trabajos o en otra historia pues posiblemente no hubiera encontrado. Yo lo encontré: amistad, respeto, bondad, todo lo que se puede imaginar uno en esta vida. He tenido muy buenas amistades con la gente del judo. Yo todavía, hoy por hoy, me escribo a través del WhatsApp con gente que son de Ucrania, con gente que son de Rusia, que he sido competidor con ellos, al margen de todos los problemas que hayan podido tener. Para mí son personas como cualquier otra, y que están vistos volcados vamos a llamarle, en la guerra que tienen, pero eso no deja de que como personas, como amigos, conmigo, no tienen nunca ningún problema. Me refiero a esto como me refiero con gente de Estados Unidos, gente de Japón. He viajado por todo el mundo y entonces he cogido muy buenas amistades, las cuales unos me han ganado y otros los he ganado yo. Pero una vez que salimos del tatami, somos más amigos que nadie. En el tatami, dentro del tatami, compitiendo, no tenemos amistad. Sí. Pero termina la competición, vamos a cenar juntos, vamos a tomar una cerveza juntos. Es decir, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Que guai. No? I avui en dia es parla molt de resultat i d'èxit ràpid. El judo continua sent una bona eina per educar en la disciplina i l'esforç?
Mira, el judo como disciplina, bueno, todos los deportes tienes que tener una disciplina determinada. Si tú quieres conseguir algo en la vida, sea el deporte, o sea el estudio, sea el trabajo, si no tienes una dedicación a ello, difícilmente lo vas a conseguir. Si tú tienes una dedicación, una meta donde te quieres conseguir, pues en mi caso, ser campeón tal o ser campeón cual, pues tienes que tener una dedicación plena. Te tienes que privar de muchas cosas. Para esto, la gente que nos dedicamos al deporte, sea judo, sea el deporte que sea, puedes tener momentos para divertirte, momentos para estar con tus amistades, momentos para estar con la familia y muchos momentos para entrenar. Si no entrenas, no consigues nada. La suerte, como dice mucha gente, yo la suerte la comparo con el que compra un décimo lotería le toca, pero el que no compra décimo y encima pide que tenga suerte, lo tiene muy mal. Sí. Sí. Ara, creus que avui els joves d'avui dia tenim massa pressa per aconseguir bons resultats? O resultats en si, global? ¿Para conseguir qué? Resultados. Educadores. No, resultados. Resultados físicos. A ver, los resultados no es picar a la puerta y decir yo voy a ser tal, voy a ser cual. El que entra en una universidad y quiere sacarse la carrera de arquitecto, profesor o médico o cualquier otra cosa, los resultados vendrán después. Hay que esforzar un poquito y hacer las cosas que es debido. Hay gente que tiene más capacidad para competir y hay otra gente que tiene menos capacidad para competir. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente que le gustaría ser campeón tal o campeón cual, pero eso requiere mucho sacrificio. La mayoría de la gente se les nota cuando son buenos competidores. Llega un momento que tienen cualidades para hacer el deporte y competir. El deporte de competición es un deporte aparte sacrificado, sufridor. Hay mucha gente que dentro de un tatami no se pone nervioso, disfruta con lo que hace, pero cuando entra en un tatami y hay un árbitro en el medio y el árbitro dice la palabra hajime, hajime es comenzar el combate, se le vienen los brazos abajo. Los nervios pueden más que él y eso es malísimo en una competición. ¿Que se pueden dominar? Sí, con el tiempo se domina, pero hay gente que tiene que dejar de competir porque los nervios se los comen. Eso es que es malo. I tu has defensat sempre que el respecte està damunt dels cinturons i els resultats. I per què? Los cinturones, mira, los cinturones empiezan desde la categoría cinturón blanco cuando entra, no hay edades, ¿eh? Tú estabas diciendo antes de la edad. No, bueno. Hay gente que tengo yo en el gimnasio, que es gente mayor, gente con 40 y tantos, 50, 50 y tantos años, y que han empezado hace una temporada, ningún problema. Sí. Ningún problema. Lo que pasa es que hay que saber cada uno la edad que tiene y en la situación que está. No puedes llegar allí y empezar a pegar saltos, empezar a pegar movimientos una persona de 50 años con un chaval de 14, 15 o 16 años. Todo hay un proceso. Unos tardan más, otros tardan menos. Hay personas que tienen, vuelvo a repetir, las mismas cualidades que tienen para competir, tienen para aprender las técnicas. Hay gente que son más concentrados en las cosas que hacen y otros no son tan concentrados. Otros tardan más. Pero al final todos van llegando un poquito más arriba. Las categorías que tenemos nosotros en judo empiezan desde cinturón blanco, cinturón amarillo, naranja, verde, azul, marrón, negro, primer dan, segundo dan, tercer dan, cuarto dan, quinto dan, hasta décimo dan. En España no hay ningún décimo dan, hay unos cuantos novenos danes, pero décimos danes no hay ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Que para aprender todo esto requiere, como cualquier trabajo o cualquier estudio, cualquier carrera que quieras coger. Si tú quieres estudiar medicina, tendrás que estudiar medicina a tope. No te pueden dar una jeringuilla y tú pegarle un jeringuillazo a alguien, no sabrás dónde ponerla. Tendrás que aprender y te lo enseñarán.
Unos tendrán más capacidad para recibir todo lo que le están enseñando y otros tienen menos capacidad para recibirla. Pero eso no quiere decir que sean mejores o peores. A lo mejor son unos fenómenos haciendo otra cosa, pero no son fenómenos haciendo judo. Si la gente se preocupa de aprender, yo te aseguro que no habría tantos jaleos como tenemos siempre. El problema de la gente es tener paciencia para aprender. Paciencia. Sí, sí. Si tú quieres escribir, yo te pongo ejemplos, ¿eh? Si tú quieres escribir con el ordenador, yo soy muy farruco para el ordenador. Quizás porque ya han venido demasiado tarde para mí. Pero sé escribir con el ordenador, sé manipular el ordenador, pero no sé mirar a la pantalla y mirar al teclado. Eso requiere muchas horas de entrenamiento, de preparación. Aquí está la ala, yo muchas veces cojo un ordenador y digo, ¿dónde está la O? Que no la veo. Y el que está acostumbrado, que lleva mucho tiempo manejándolo, pues da gloria verlo. En judo pasa igual. Para repetir una técnica tienes que repetirla miles de veces, para que salga indistintivamente. Lo que no puedes empezar es que llegar allí y te enseñen una técnica y pretender tirar al otro si el otro no se deja. Entonces hay que mirar de hacer y dejar de hacer, hasta que se aprenden los movimientos, moviéndose de un lado para otro y cogiendo los puntos que se tienen que coger. Esto es como la vida misma, no es nada más. Vale, l'any 2019, vale, ho vas guanyar pràcticament tot. A Catalunya, a Espanya, a Europa i al Mundial. Quan hi penses avui, què sents? ¿Estás orgulloso? Pues mira, os he dicho antes que os voy a dar la noticia que no la quería decir, pero la voy a decir. Hace 3 días, hoy estamos a viernes, fue el martes, decidí de volver a competir. ¿Ah, sí? Y voy a competir, la primera competición que voy va a ser en Japón. A las Olimpiadas que en el año 2020, por culpa del COVID, la suspendieron. Suspendieron la del COVID, la de veteranos, porque los veteranos éramos más propensos a coger el COVID. Sí. Así como la de la categoría absoluta pero fue a puertas cerradas, que no dejaban entrar espectadores. Bueno, pues después de unos años han decidido hacerla y entonces la Federación Española me ha cogido para ir al campeonato. Muy bien, qué guay. Voy a participar en las Olimpiadas y empiezo la preparación dentro de un mes de cara para las Olimpiadas estas. Pero, ¿cuándo comienzan las Olimpiadas? Las Olimpiadas serán en mayo, 20 de mayo del año que viene. Es de... wow. Y entonces tengo casi un año para prepararme bien. He Bueno. cogido también a un entrenador físico que será lo mismo que yo a mis alumnos le aprieto para que hagan las cosas, me aprieta a mí para que también me coja por Sí, a veure... de todo el mundo se aprende. A veure si ens fas fer algun exercici quan tornis. Vale. ¿Y qué significa convertirse a campió de Catalunya, bueno, campió del món amb 70 anys? Mira, soy el único que ha conseguido con 70 años, ahora tengo ya camino al 78, con 70 años lo único que consiguió en un año 6 Copas de España de veterano, 5 campeonatos de España en diferentes años, Campeonato de Europa. En Campeonato de Europa por equipo he conseguido una medalla de bronce, 2 de plata y la de oro por equipo. Yo estoy metido con la selección de veteranos a nivel nacional. Con la categoría individual mía de veterano, la primera medalla que conseguí fue en el 2009 y conseguí el campeonato la medalla de plata en el Campeonato del Mundo en Alemania. Y a partir de ahí pues he conseguido 4 campeonatos del mundo medalla de plata, 2 campeonatos del mundo, uno en Marrakech
y otro en Suiza con la medalla de oro. 3 medallas de bronce en el campeonato del mundo y luego en el campeonato de Europa he conseguido 2 medallas de oro, una por equipo, otra individual, 3 medallas de plata y 5 de bronce. Soy el judoka más veterano, con más éxito deportivo a nivel nacional. Ja, Sí. És que tenim el Jack té, com es diu, té un estudi, un espai on té l'ordinador i tot. Un despacho. Sí, un despatx. I allà veig una estanteria plena de copes, plena de medalles i és que jo flipo quan entro. És brutal, és brutal. Vale, ara, amb més de 70 anys, continuaves entrenant i competint al màxim nivell. Quin és el secret? El máximo nivel cuando no fue para mí, fue para todo el mundo. Cuando tuvimos la pandemia fueron un par de años muy duros, dejamos de entrenar, no teníamos los gimnasios, no podíamos entrenar, teníamos que entrenar con mascarilla y Sí, entrenar con mascarilla era I amb muñecos, no? y con muñecos también. Els tens encara No, guardats? ahí para dar las clases. Encara els Pero tens era muy guardats? complicado. Mm. Mucha gente, al tener un espacio cerrado y tener que trabajar con mascarilla, sudando, pues mucha gente dejó el judo. No el judo, deportes que se hacían en sitios cerrados. ¿Qué pasa? Que cogió bastante auge los deportes que estaban al aire libre, atletismo, como podía ser el fútbol, como podía ser otros deportes que estaban al aire libre. La gente que dejó el judo en aquellos momentos, bueno, pues cuando volvió otra vez la normalidad, entre comillas, pues muchos dejaron de venir al judo. Las competiciones, lo que no podía ser es que las competiciones que se hizo durante la pandemia, tenías que entrar dentro del pabellón con la mascarilla. Cuando entrabas a competir dentro del tatami, te la quitabas, la dejabas ahí en la silla, competías y cuando salías sudado te exigían del tatami para afuera ponerte otra vez la mascarilla. Entonces yo al final decidí dejar de competir hasta que las cosas nos arreglaran bien, pudiéramos entrenar bien y tal. Y la última competición que he hecho pues, ha sido en diciembre en París del 2025, que fue el Campeonato del Mundo, que quedé quinto. Aquí, como esto, no siempre se queda campeón, no siempre se queda el primero. Unas veces se pierde, otras veces se gana. Lo bueno que tenemos en esto es que sabemos asimilar cuando se pierde y cuando se gana. Yo, por ejemplo, voy a decir una anécdota que tengo, que jamás he celebrado en un campeonato en el tatami si he ganado. Ja. Nunca lo he celebrado, Sí. siempre lo he celebrado fuera con mis compañeros, mis amigos, tal, pero dentro del tatami yo, lo celebra mucha gente, yo respeto las opiniones de los demás, pero hay gente que coge y empieza a pegar saltos en el tatami, bueno, boxes y tal y cual, pero es que no saben que hoy has ganado tú. A lo mejor el mes que viene te toca con el mismo y te pega la paliza él. Sí. Y si lo ves saltar para arriba y para abajo, pues por dentro te entra un cariño de miedo. Entonces, yo creo que el respeto se tiene que ganar dentro del tatami y fuera, bueno, pues celebra con tus amigos, celebra con lo que quieras. Pero el problema que teníamos mayor era el entreno. Teníamos que hacer cosas al aire libre, pero el físico de un gimnasio no lo puedes hacer mucho. Tienes que trabajar con mascarilla. Yo había días que dirigiendo los entrenos me había cambiado de mascarilla 4 veces. Y pues salía de allí uno fatal. Y dentro de lo que cabe, mira, hemos tenido suerte que seguimos aquí y la enfermedad ha pasado. Sí, sí. I alguna vegada has pensat en deixar el judo? ¿Al cual? Que si alguna vegada has pensat en deixar el judo? Bueno, yo como dice aquí, yo me siento joven. Todavía creo que puedo aguantar más. A ver, yo hubo una
una cosa que dijo un día el entrenador nacional que había, que llevaba la selección nacional absoluta de fútbol, Luis Aragonés, el cual que a mí no me gusta el fútbol, pero es un tío que la admiraba por el carácter que tenía dentro del campo y enseñando. Y dijo un día a un periodista que le preguntó lo mismo que estás preguntando a mí. Dice, ¿no es usted demasiado mayor para llevar una selección absoluta? Dice, no, porque yo no mando a correr. Yo mando a correr, yo no corro. Yo mando que peguen un tiro a la puerta, yo no lo pego. Es decir, yo tengo la cabeza bien. El cuerpo ya no me aguanta lo mismo que la cabeza. Por lo mismo lo veo. Yo de momento me aguanta el cuerpo y me aguanta la cabeza. El año que viene, pues no sé qué pasará. No el año que viene, nosotros tenemos que vivir casi el día a día, como todas las cosas, pues el día a día. El present. Sí, sí. Cuando tenga que venir, que tenga que decir, tengo que dejarlo, pues miraré de dejarlo. Pero a lo mejor lo dejo dentro del tatami, pero estoy dentro del despacho dirigiendo todas las competiciones. Y seguiré vinculado. Hay gente que en deportes dejan el deporte suyo como competidor, entran como árbitro, entran como ayudante de entrenadores, como organizadores, como directivos, pero siguen vinculados al deporte de toda su vida. Sí, sí. Uf. Què t'ha ensenyat l'esport sobre l'envelliment? Què t'ha ensenyat l'esport sobre l'envelliment? ¿Qué me ha enseñado el deporte a como soy? No, l'envelliment com... ¿Envejecimiento? Eso. El envejecimiento, eso Sí. no lo enseña el deporte, eso es la naturaleza de cada uno. Yo no te puedo decir, "Joder, si fuera por el deporte, a lo mejor me mantendría ahora con 18 años. La cosa va, todo en la vida es bonito como se va haciendo una edad, va terminando, cuando tienes 17 años quieres tener 18 para sacarte el carnet de conducir, cuando tienes 18 tienes pensado echarte novia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un camino que no Sí, va. sí. Lo que pasa es que hay que saber asimilarlo. Yo sé la edad que tengo y hay cosas que ahora pues no puedo hacerlas como lo hacía antes. Pero eso es tema asimilado y el que no lo asimile sí Pues que lo lo tiene mal, mal. sí. Luego vendrá el envejecimiento a tope. Sí, sí. Yo no me gusta estar en el sofá nada más que un día, un rato viendo una película, pero siempre estoy activo con todo lo que hago, con todo lo que hago. Y Te- cuando no estoy en una cosa, estoy en la otra. Sí, El que me conoce sabe sí. todo. Sí, sí. Si eso es envejecer, pues sí, vamos envejeciendo. Tens pensat jubilar-te? La pregunta del siglo. Ja has respost, bueno, una mica per sobre abans, però... Yo cuando tuve a punto con los 65 años de jubilarme, cuando me jubilé en mi trabajo profesional que tenía de otro, pues yo tenía ganas de jubilarme, digo, ojalá a vivir. Pero me jubilé y tengo más trabajo ahora que cuando estaba trabajando. Es decir, jubilarse es hacer, bueno, luego lo que te gusta, pero entretenerte. Lo que no puede ser es que porque te jubiles tengas que estar en un rincón en la casa. Ah, ja. No. Yo viajo mucho, mi mujer se viene conmigo siempre. La semana pasada estuve en Madrid, en Alicante, y la próxima me marcho para Murcia otra vez. Es decir, que yo no estoy quieto nunca. Sí, sí, ja A mí me ens dijeron van que explicant. cuando fui a renovarme el carnet la última vez, pues decía la gente, pues con la edad que tienes seguramente te lo renovan 2 años. Bueno, como tengo la vista bien y tengo todo bien, me lo robaron 5 años más. Es decir, que todo es lo de cada uno. ¿Tú me has visto en el gimnasio que yo me quede quieto? No. Pues el día que me quede quieto habrá que hacer un pensamiento. No. Pero mientras que yo pueda, seguiré haciendo mis cosas. Sí, sí. I els teus alumnes ens han explicat que els ensenyes, abans de ser bones persones, que bons judoques. És aquest el teu objectiu? A enseñarles el comportamiento. A ser buenas respeto, personas antes de que buenas ser buenos personas, sí. judokas. Mira, hay un detalle en judo
como en la vida misma, tú entras en el despacho del director del colegio o de tu jefe de trabajo y tal, ¿verdad que picas la puerta? Sí. Y te dirá sí o no. Puede pasar o no puede pasar. En el tatami, cuando antes de entrar al gimnasio, el tatami, antes de pisarlo, saluda y pide permiso para entrar. Y cuando el entrenador esté dando la clase tal y cual y alguien quiera salir e ir al lavabo, o ir a beber o lo que quiera, pide permiso al entrenador. Es un respeto, no es ser mejor ni peor, ni ser una persona autoritaria, no. Es ser como tiene que ser, un respeto. Yo, por ejemplo, hay algún crío que está de moda, lamentablemente, pues que insulta a otro, pues muy bien. Lo pongo en el sitio donde estoy yo, paro la clase, tú lo sabes, y tiene que pedir perdón. Uno pide perdón y otros no piden perdón. El que no pide perdón, bueno, pues siéntate aquí, cuando estés decidido de pedir perdón me lo dices. Sí. Sí, bueno, Y hay críos que incluso por tozudos que no lo piden. Y bueno, pues tú mismo, cuando termina la clase de marcha y el día, cuando viene la clase siguiente, ¿has decidido pedir perdón? Sí. Vale, pues pide perdón. Os demando perdón a tu que va. Venga, ya está. Pues, ¿te fácil? ¿Y yo? Ya está. No, Esto es, sí. no es, a ver, en mi época de crío, era diferente. Yo pedía perdón, te pegaban un cachete. Wow. Esto estaba a la puerta de la esquina. No, pa, pum, y te quedabas. Ya ves si pedías perdón. Si hiciera falta. Feia mal, ¿no? Pero ahora no. Cuando viene el padre a buscar al crío, que ve a su hijo sentado ahí y los demás están haciendo judo, cuando termina la clase me pregunta, Pedro, ¿qué ha pasado con Jordi o como se llama en el canal? Digo, nada, asunto interno. Asunto interno que queda entre él y lo que estamos haciendo judo allí. Pero el crío no sabe lo que le he dicho yo al crío. Al padre no sabe lo que le he dicho yo. ¿Qué pasa con eso? Pues que cuando viene el próximo entreno, pues supongo que el padre habrá dicho, ¿cómo que me ha dicho Pedro que asunto interno? ¿Qué ha pasado? Y el crío habrá dicho lo que ha pasado, lo que sea, y cuando viene, lo primero que hace es pedir perdón. Eso es respeto entre unos y otros. No es miedo a tener respeto, es tener un respeto, educación. Sí, sí. Y cuando entra en el gimnasio, pues no cuesta ningún trabajo. A mí no me gusta que me llamen de usted. A mí me llaman todos de tú. Y cuando entra, Pedro, saluda, digo, venga, para adentro. Ningún problema. Si es que yo me voy a otro gimnasio a entrenar, y como no vaya yo, me invitan a muchos gimnasios, yo dirijo el entreno y me pongo mi cinturón rojo y blanco. Pero si yo no voy para dar clases allí, yo me pongo mi cinturón negro y soy uno más. Y pido permiso para entrar, como los demás. Sí, No sí. por eso tengo que ser ni más ni menos que el que está dirigiendo el entreno. Sí, Pero sí. si es para entrenarme con ellos, yo me pongo mi cinturón negro, no me pongo el cinturón rojo y blanco. Porque si el entrenador que está allí dirigiendo el entreno es cinturón negro, no tengo que hacer yo el papel de ser más que él. Ah, vale, sí. No tengo que pasar por encima de él. Yo, aunque sea la categoría 4 veces mayor que él, no pasa nada. Yo me pongo mi cinturón negro y soy uno más como cualquiera. Vale. I tornant una mica a un tema que hem parlat abans, les Olimpíades de veterans del Japó eren un dels teus grans objectius i la pandèmia ho va canviar tot. Encara et queda aquesta espina? A mí me queda la espina. A mí me queda la espina. Porque si vuelvo otra vez es por la espina que me quedé. Porque yo me hubiera gustado, cuando cumplí los 70, en el 2019, pues me hubiera encantado poderme, que estaba en forma al 100%, de continuar después del Campeonato de Europa y Campeonato del Mundo, continuar 2 meses después con las Olimpiadas, porque a lo mejor
pues mi deseo era subir al podio. No en primero, segundo, tercero, subir al podio. Porque subir al podio no es fácil. Sí, sí. Pero intentar de subir al podio y hubiera sido pues, posiblemente el retiro mío de la competición de hielo. Entonces, como no pudo ser y ahora tengo la ocasión otra vez, pues lo voy a intentar. No sé lo que saldrá, pero lo voy a intentar. Ja ens ho diràs. Haré un año bastante sacrificado en muchas cosas, pero bueno, el sacrificio a lo mejor trae la recompensa. Sí, sí. Sí, sí. Si no te sacrificas no trae nada. Pero vuelvo a repetir, no es en el judo, en la vida misma. No risk, no story. En la vida misma. Si no te espabilas y las cosas coges lo tienes muy mal. Sí, sí. Pero en todo lo que se haga en la vida, en el trabajo, en todo. Si no te espabilas, te dan por todos lados. Has vist canviar moltes generacions, perquè he entrenat, com has dit abans, 50 anys. Bueno, l'any que ve serà 50. Què ha canviat més els joves d'avui en dia? I què continua sent exactament igual? Bueno, ha cambiado, con la tecnología ha cambiado la vida un montón, pero un montón. Sí, sí. Porque el problema de muchas cosas de estas ahora tenemos de todo tenemos en este mundo, pero el problema que tenemos mayor es quizás los padres los padres cuando vienen del trabajo vienen cansados, porque el trabajo hoy por hoy no te dan un sueldo razonable si no estás al pie del cañón cada día. El trabajo te da pues mucho nerviosismo, vienes a casa y vienes cansado de muchas cosas y a lo mejor el crío que está en casa con 6 o 7 años, pues para que se calle, toma el móvil o toma aquello y sigue jugando con el móvil. El niño se ha callado. Y eso no es. Eso no es. Tiene que tener móvil o tiene que tener las pantallas estas que tenéis vosotros ahora. Para jugar me parece bien, pero para jugar un rato. No es para que se tiren todo el día en la habitación jugando. O en el comedor para que no me moleste viendo una película. No, eso no es. Y creo que falta un poquito esa vida familiar que no la tenemos. Yo puedo decir una cosa que lamentablemente yo llevo con mi mujer ahora 59 años, es decir, que no llevo 2 días. 59 años de casado, 52. Así que la ha habido bueno, los ha habido malo, como toda la vida. No puede ser una balsa de aceite, todo tiene que haber sus más y sus menos, si no te cansarías también igual. Pero cuando ves que los críos, por culpa de todas estas historias que tienen los padres, que, bueno, no digo en general, pero digo bastante gente, que llega el mes de agosto, están los padres juntos durante un mes y durante ese mes ha habido de todo y el mes de septiembre empiezan los divorcios, pues nuestra vida se tiene que aguantar un poquito. Tienes que aguantar a tu mujer y tu mujer te tiene que aguantar también a ti. Hay momentos determinados de la vida, pues sea por motivo de trabajo, sea por motivo de salud, sea por motivo de lo que sea, pues para eso se casa uno, para eso tienen críos, y si no, pues que no tengamos críos. El problema de todo esto es eso, que hay que estar encima de los críos y que no te traigan un crío al gimnasio y digan que me han dicho que aquí lo reforman. Eso me lo han dicho a mí un montón de veces. Lo traigo aquí porque han dicho que aquí los enderezan un poco. Digo, no, aquí no los enderezamos. Aquí vienen a hacer judo, deporte. La educación tiene que aprenderla en su casa, no aquí. Sí, sí. Yo procuro de inculcar todo lo bueno que a mí me han enseñado. Pero si luego de la puerta para afuera no hacen las cosas que tienen que hacer o se la permiten hacer lo que les dé la gana, pues es otra historia diferente. Ahí no puedo meterme yo ya. Pero dentro del tatami procuro que la gente se respete. Nosotros como los adultos, de vez en cuando hacemos cenas, nos
juntamos todo, jiji, jaja, nos lo pasamos bien, pero luego cuando estamos en el gimnasio a entrenar. Sí, sí. Es que no hay más. Y eso pues no pueden confundir una cosa con la otra. La amistad no tiene que decir que tenga que estar reñida con el deporte, ni con el trabajo, ni con los estudios, sino simplemente tiene que ser que cada cosa en su momento y cada cosa en su sitio. Yo he tenido chavales que han llevado 2 carreras estudiando, 2 carreras, y no han faltado 2 días como mínimo a la semana entrenando conmigo. 2 carreras llevando. Las carreras son duras. Depende de qué carrera cojas, son duras más, no depende, todas ya solamente, ya se da selectividad, ya da bastante guerra, pues encima de la guerra le pones ahora 4 años de carrera, pues, y no una carrera, 2, y encima buscas un par de horas o 3 a la semana para hacer ejercicio, pues divino. Es decir, que se puede hacer todo si cada uno se lo combina. Y tener suficiente personalidad para decir esto sí y esto no. Y no dejarse guiar por la gente cuando te dicen cosas que te van a perjudicar. Suficiente personalidad. Si no la tienes, se la consultas a tus padres o se la consultas, en este caso si es a nivel deportivo, a tu entrenador. Y así es la vida. I tu, què haguessis sigut si no haguessis set judoka? Quan? A què t'haguessis dedicat si no haguessis sigut judoka? ¿Que ¿A qué me he dedicado? No, ¿A qué te hubieses dedicado si no hubieses sido judoka? Si no hubiera sido judoka, Sí. judoka. Ah, Si no hubieras sido Si judoka. no hubiera sido, tú me dices que me preguntas si no hubiera sido judoka, ¿a qué me hubiera dedicado? sí. A judoka, a hacer judo. Ya hubiera buscado la forma. Ho tens molt clar. Sí, sí. ¿Te ha quedado claro? Sí, me quedó muy claro, muy claro. Sí, sí, brutal, brutal. I quantes persones has entrenat aproximadament? En mi vida de entrenador, D'entrenador dins del GIEC. a ver si me has puesto usted entre la pared de la pared. Miles. Miles. Por mi mano ha pasado muchísima gente. Tengo la suerte y la virtud que voy por Gerona, me saluda un montón de gente que no sé ni quiénes son, pero si me lo encuentro de frente, me saluda y jijajajojo, y les dejo hablar, al final entiendo que ha hecho judo conmigo. Hay gente que cuando son pequeños, tienen 8, 10, 12 o 14 años que han dejado el judo, por los motivos que sean, pues te lo encuentro a lo mejor cuando tienes 30, 40 años y la forma de ser o la forma del cuerpo le ha cambiado un montón y no lo relacionas, pero a medida que van hablando y te van a entender, digo, no hay otro, este ha estado bastante tiempo haciendo judo conmigo. Sí, sí. Entonces eso es un alivio. Si te recuerdan para bien y te saludan, pues señal de que tienen un recuerdo contigo. Ya. Sí, sí. Pero si cuando te ven, se giran, se marchan, malo. Oh, bueno, sí, depende. Como... Yo conozco a toda la gente, pero la gente me conoce más a mí, porque yo estoy en el centro de un círculo donde hay un montón de gente alrededor, estoy en el medio. Y no puedo quedarme con la cara de todos. Doy muchos cursos, pero no puedo quedarme en la cara de todos. A lo mejor el que más destaque preguntando en ese momento, a lo mejor se me queda más grabado. Pero grabarme la cara de todo en cursos que doy, pues es complicado. Por ejemplo, ahora que me tiene, pues tiene que grabar a mí también. Ahora tengo grabado. Por eso. Vale, ara passarem al joc final, vale? Jo us explicaré diverses situacions dins d'entrenament, vale? Dins del tatami, vale? I tu seràs la participant també, perquè necessito saber què opines, bueno, què creus que és bueno, pues, aquestes frases que diré. I tu li hauràs de dir
per què es fa, bueno, justificar d'aquella manera, justificar per què es fa, ¿vale? És, arriben al tatami i tothom s'agenolla en silenci. Què creus que està passant? Doncs jo crec que una cosa que ha mencionat molt ell i és per millor ensenyar el respecte. Cuando todo el mundo saluda. Sí. Bueno, es lo que te he repetido antes. ¿Verdad que cuando entra por uno por la puerta aquí, golpea y se le pide permiso Sí. si entra o no entra? Pues ahí igual, empezamos la ceremonia como diciendo, hola, ¿cómo estáis? Saludamos y empezamos a entrenar. Empezamos la preparación física, pero es normal, es lógico que nos saludemos. En vez de darnos la mano, bajamos la cabeza y saludamos. Vale, següent. El professor, el mestre, diu avui farem randori. Què t'imagines que toca fer? Un exercici, no sé. No, si hacemos randori, son dos personas que están luchando. Ah, Dos personas que se agarran. El nombre japonés, que nosotros va todo en japonés, el kumikata, que es el agarre, ponemos la mano en la solapa, la mano derecha en la solapa y la mano izquierda en la bocamanga. Y a partir de ahí, cuando dicen Hajime, es comenzar. Hajime es comenzar a hacer randori, a ver quién es el que tira sin dejarse. Los dos empiezan a pegarse, en el buen sentido de la palabra, nada de pegarse a tortazos. Sí. A ver quién es capaz de tirar uno a otro. Eso es randori. Vale, mira. estàs entrenant, vale? I et diuen fes-me katagatame. Què creus que et demanen? Més fes-me que... No, que fes-me katagatame. Ostres. Doncs... Més És fes-me difícil. que... Katagatame és una tècnica. Si no, després et farà la resposta. Esto es, no te lo vas a ver porque si lo has hecho en un periodo no lo vas a ver. Claro que no Son vas a dos ver. personas, uno que se pone tumbado en el suelo, boca arriba, y el otro lo coge, la mano por debajo de la cabeza, abre los pies para mantener el equilibrio en posición trípode. Posición trípode como esto. 3 puntos. En el momento que le quites un punto, se cae, ¿verdad? Mm. En el momento que una silla de los 4 puntos que tiene o una escalera, los puntos que tiene, en el momento que le quitas una pata, ¿dónde se cae? ¿Dónde le has quitado la pata? ¿No? Ha perdido el equilibrio. En el judo pasa igual. En el judo lo coges tú, pones posición trípode, lo coges, coge la boca manga, y eso sería la palabra de la primera inmovilización, kata-katame. Vale. Algú et tira al terra i no et deixa moure. Què diries que està fent? Em deixa al terra i no em deixa moure. Correcte. Algú et tira a terra i no et deixa moure. Doncs suposo que està intentant guanyar-me, no? No, el que te tira, si estáis haciendo técnica los dos, y una vez te tira uno, la otra vez te tira el otro, esa sería forma de practicarlo. Si yo te enseño a ti un movimiento para tirarlo con un barrido, luego tú lo estás haciendo y se lo estás haciendo al otro, pero luego el otro te lo hace a ti. Y lo único que tenéis que hacer una vez barrido es controlar para que no pegue un espaldazo y se acabe. Ah, mira. I si no et deixa moure és perquè no està fent bé la tècnica. Bé, és perquè no ho està fent bé. El profe para l'exercici i diu no entris tan directe. Què creus que vol dir? No entris tan directe. Que doncs... Estàs fent un exercici i diu que no que entris no tan fas directe. algo massa ràpid. No, me quiere decir que cuando estás haciendo con otro movimiento, que no entres tan directo, porque en el momento que entras directo el otro te esquiva y te tira a ti. Tienes que coger, darle la vuelta, moldearlo un poco. Cuando ves el desequilibrio o ves todo el peso entre las dos piernas, que hay uno que tiene más peso que el otro, pues intentar de tirar por el otro lado. Si tú tienes
todo el peso clavado en el suelo, a dos piernas, es más difícil de tirarlo. Entonces por eso no puedes entrar, porque si tú entras a los dos pies, le quitas uno, sí que se caerá. Estamos con el problema de la escalera. Le quitas una pata y se cae para donde no tiene la pata. Esto le pasa igual, con la diferencia que te estiras de la mano. Y la escalera no hace falta que estire. Te cortas la pata y se va para otro lado. Pero una persona tienes que coger aquí, cuando tú le quitas el punto de equilibrio, estiras para el mismo lado que tiene la pierna quitada, solamente estirando un poco lo tiras al suelo. Es buscar el desequilibrio. Vale, Té lògica. la penúltima. Algú menys et diuen relaxat més mentre lluites. Què creus que volen evitar? Que em relaxi més mentre estic lluitant. Veu, que estàs relaxat mentre estàs lluitant. Ah, doncs Bueno, volen evitar que Dori. em perdi, no? A ver, tú quieres decir que si están dos haciendo randoli... I un uno està hace relaxat. más y No, otro hace menos. un està relaxat. Sí, bueno, el que está relajado Sí. que va a recibir todos los zontazos. Tal qual. Sí, sí. Es que no hay más. Si tú estás con otra persona agarrada y el otro está relajado y no hace nada, pues lógicamente va a recibir por todos lados. Pero si tú estás en guardia, no vas a recibir. A lo mejor te tirará, pero no vas a recibir siempre. Vale, i per últim, surts a l'entrenament cansadíssim, però content. Què creus que té el judo perquè passi això? Bueno, clar, com tu no has fet judo, no sé si jo... Bueno, Que era el judo que em faci... Sí, que creus que el judo per què passi això? Perquè surts de l'entrenament cansadíssim, però content. Doncs no sé, potser perquè el judo és una cosa que m'agrada. Bueno, porque no lo has hecho nunca, entonces Bueno, puedes clar, decir. no Es una pots pregunta decidir. que, si no lo has hecho nunca, Que no costa. podrás decir nunca esto me gusta, esto no me gusta. El problema lo que quiere es intentar decir que cuando tú terminas un entrenamiento de judo, que has terminado cansado, sudando, pues señal de que has trabajado, ya has aprovechado la hora y media que estás ahí. Si sales tal cual como has entrado, pues no has hecho nada. Jo mai suo. Jo mai suo, és veritat. Bueno, doncs moltes gràcies, Pedro. Gràcies per estar amb nosaltres avui. I espero que hagis passat una bona estona. I recordeu, subscriu-vos al canal de YouTube, a les Bernardes, seguiu-nos al compte d'Instagram i recordeu comentar quina tècnica us agradaria fer o si faríeu judo alguna vegada. Que vagi bé i ens veiem al proper podcast. Adeu! Adéu. Gracias a vosotros.